No lo reproduzca, su señoría. Eso fue lo primero que oí con claridad aquella mañana, antes incluso de que la secretaria conectara el teléfono al pequeño altavoz gris que usábamos en la sala 3B del Tribunal Municipal de Providence. Miércoles 11 de octubre, 9:14 de la mañana, caso número PVDMC 448-1724. Afuera llovía fino sobre Dorrance Street. Adentro, un joven de traje azul oscuro, reloj brillante y sonrisa de suficiencia, acababa de ponerse de pie como si la sala le perteneciera. No levantó la voz por miedo, la levantó por costumbre. Yo estaba en el estrado, él estaba frente a mí. A mi derecha, la secretaria judicial sostenía un teléfono viejo con funda de goma negra. A mi izquierda, un veterano ciego de 78 años apoyaba los dedos sobre un bastón blanco, inmóvil, esperando. Siéntese, le dije al joven. Tardó un segundo más de lo necesario. Eso también lo vi. Se llamaba Brandon Whitmore, 27 años, dirección en East Side. El apellido me sonó en cuanto vi el expediente, y me sonó todavía más cuando levanté la vista y encontré 2 filas atrás a 2 oficiales uniformados sentados con la rigidez de quien preferiría estar en otro lugar. El padre de Brandon era el comisionado de policía de la ciudad. El muchacho no lo dijo al principio, no hizo falta. Entró con ese tipo de confianza que solo trae un apellido que siempre le ha abierto puertas. El denunciante era Manuel Ortega, veterano del Ejército de los Estados Unidos. Discapacidad visual permanente, reconocida por asuntos de veteranos. Bastón blanco, chaqueta gris limpia, botón pequeño con una bandera doblada en la solapa, zapatos lustrados por alguien que todavía respeta los detalles aunque el mundo ya no se los devuelva. Y entre esos 2 hombres no había solo una disputa por estacionamiento. Eso se veía desde el primer minuto. Lo que había era una prueba de carácter y uno de los 2 ya venía perdiéndola. La denuncia original parecía sencilla sobre el papel. Uso indebido de zona de acceso para discapacidad, alteración del orden y contacto físico en el estacionamiento municipal de Washington Street, junto a una farmacia, a las 8:07 de la mañana del lunes anterior. Pero los casos sencillos rara vez levantan esa clase de silencio en una sala. Este lo hacía. Primero habló el abogado defensor, joven también, bien peinado, carpeta cara. El tipo de abogado que pronuncia malentendido como si fuera un detergente capaz de limpiar cualquier cosa. Su señoría, esto empezó cuando el señor Ortega golpeó con su bastón el espejo del vehículo de mi cliente. Mi cliente retrocedió. Hubo palabras. El señor Ortega se alteró. No hubo agresión intencional. No miró al veterano cuando habló. Miró solo al estrado. Eso también me dijo algo. Luego miré a Brandon. ¿Esa es su versión? Se acomodó las mangas antes de responder. Sí, su señoría. Yo estaba dejando a alguien. Ni siquiera estacionado. El señor empezó a gritar. Me apuntó con el bastón. Yo me protegí. Eso es todo. Lo dijo demasiado limpio. Las mentiras ensayadas siempre llegan a la sala sin una arruga. Entonces llamé al señor Ortega. El ujier le acercó el micrófono. Él tanteó el borde de la mesa con la mano izquierda, dejó el bastón entre las rodillas y esperó mi voz. Señor Ortega, dígame qué pasó. No hizo discurso, no pidió lástima. Los hombres serios de cierta edad no suelen hacerlo. Le dije que estaba sobre la franja rayada de acceso, su señoría. Le dije que yo no podía bajar seguro si él seguía ahí, me respondió riéndose. Brandon soltó una media risa, casi un resoplido. Yo lo miré, se le borró por un momento. Continúe, le dije otra vez con calma. Entonces empezó con los comentarios. ¿Qué comentarios?, pregunté. El veterano apretó los labios antes de contestar. Que si yo estaba ciego, adivinara dónde estaba su carro. Que si ya era hora de que gente como yo dejara de estorbar. Hubo un movimiento en la mesa de la defensa. Objeción, relato interesado. La rechacé. Siga. Yo levanté el bastón, no para pegarle, para ubicar la puerta. Él me lo agarró, y después sentí el empujón. Brandon se inclinó hacia adelante.
Está mintiendo. No gritó, lo escupió. Y esa fue la primera vez que la sala cambió de temperatura. No porque un acusado negara los hechos. Eso pasa todos los días. Cambió porque no se lo dijo a mí. Se lo dijo a un anciano ciego, a menos de 3 metros, con una sonrisa en la boca y el apellido del padre sobre los hombros, como si fuera una insignia prestada. Una palabra más fuera de turno y lo saco de la sala, le dije. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos, sonrió otra vez, más leve, como si estuviera apostando a que yo no llegaría hasta el final. Si usted alguna vez vio a un hombre joven confundir protección con impunidad, ya sabe lo que yo estaba viendo. Y quédese conmigo, porque lo peor de ese caso todavía no había empezado. El abogado defensor intentó tomar el control rápido. Sacó una fotografía impresa del espejo lateral de un BMW negro, placa de Rhode Island, y la sostuvo como si hubiera traído una pieza de museo. Daño visible, su señoría. El bastón impactó aquí. Mi cliente reaccionó a una agresión previa. Tomé la foto. Un rayón superficial. Nada más. Podía haber sido de esa mañana o de 6 meses atrás. ¿Hay video?, pregunté. No útil, dijo el abogado. El camión de basura bloquea parcialmente la cámara municipal durante ese minuto. Eso sonó conveniente, pero conveniente no es lo mismo que falso, y un juez no sentencia por corazonadas. Le pregunté a Lugier por el reporte del estacionamiento. Había una boleta emitida a las 8:03 de la mañana por invasión de zona de acceso para discapacidad, 4 minutos antes del incidente reportado. Eso no probaba el empujón, pero sí probaba algo importante. Brandon no estaba dejando a alguien por 2 segundos. Ya estaba donde no debía estar. Se lo señalé. Su primera versión tiene un problema. Encogió un hombro. El agente exageró el tiempo, su señoría. ¿El agente también exageró la placa? No respondió. El abogado intervino enseguida. Incluso si hubo una infracción de estacionamiento, eso no transforma al señor Ortega en víctima de una agresión. Mi cliente fue provocado. Yo volví a mirar al veterano. El hombre seguía quieto, con la mano sobre el bastón, esperando su turno, sin levantar la voz. Del otro lado, el joven movía una pierna con impaciencia y miraba hacia la puerta cada pocos segundos. Esperaba a alguien. Lo vi antes de que entrara. A las 9:27, la puerta lateral se abrió y apareció el comisionado Richard Whitmore, alto, traje gris, mandíbula apretada, insignia en la solapa. No vino al estrado, no dijo palabra, se sentó atrás como si quisiera que su presencia pesara sin necesidad de hablar. Su hijo no volteó de inmediato, primero sonrió, después se acomodó la corbata. He visto ese gesto demasiadas veces. Cuando la autoridad entra en una sala, a algunos los endereza, a otros los envenena. La defensa pidió entonces que se desestimara el cargo de alteración del orden por falta de prueba independiente. No era una solicitud absurda. Sin video claro y con versiones enfrentadas, la mesa estaba inclinándose hacia donde Brandon quería. Duda suficiente, multa menor por estacionamiento, una salida limpia, un anciano desacreditado y todos a casa antes de las 10. Eso era exactamente lo que el muchacho esperaba. Y ahí el señor Ortega hizo algo que cambió el ritmo de todo. Levantó 2 dedos, apenas. Su señoría, traje algo. La defensa se movió al instante. Objeción. No sabemos qué es. Yo tampoco, dije. Déjelo hablar. El veterano buscó el bolsillo interior de la chaqueta, sacó un teléfono sencillo, de esos que uno puede manejar sin mirar porque conoce el relieve de cada botón, y lo puso sobre la mesa con cuidado. No sé de videos. Mi nieta me dejó un contacto rápido para enviar mensajes de voz. Cuando ese joven empezó a burlarse, apreté el botón. Brandon dejó de mover la pierna. No habló, pero dejó de moverse. ¿Antes del contacto físico?, pregunté. Sí, su señoría. Antes de que se me acercara, el abogado ya estaba de pie. Eso es claramente inadmisible. Hearsay. No sabemos edición, origen ni cadena de custodia. Es un mensaje de voz enviado desde el dispositivo del señor Ortega, dije. Si existe y está fechado, primero lo oiré yo. Nos oponemos. Constará su objeción. Y fue ahí cuando Brandon soltó aquella frase. No lo reproduzca, su señoría. Ahora ya sabe por qué empezó así. No sonó a argumento jurídico, sonó a pánico. La secretaria tomó el teléfono.
Batería agotada. Otro obstáculo. Otra demora. La defensa quiso capitalizarla de inmediato. Sin autenticación técnica, esto no puede convertirse en un espectáculo. Esas palabras me molestaron más de lo que mostré, porque el espectáculo ya lo había montado otro, un joven que creyó gracioso humillar a un anciano ciego en un estacionamiento público. Pedí un cargador, no era el correcto. El ujier buscó otro. Pasaron 4 minutos largos. Brandon volvió a ganar aire. Cruzó una mirada con su padre. El comisionado no le sonrió. Eso fue nuevo. Entonces pedí el registro de llamadas al 911 vinculado al incidente. Llegó impreso desde la oficina contigua. Hora 8:09. Llamada hecha por una empleada de farmacia que reportó hombre mayor empujado cerca de zona para discapacitados. Eso no resolvía quién empezó, pero le quitaba fuerza a la fantasía de una discusión simétrica entre dos hombres iguales. No eran iguales. Uno medía más de 1,80 m, entrenaba en gimnasio y llevaba mocasines sin una gota de lluvia. El otro buscaba el borde de la mesa con las yemas porque no podía ver el micrófono frente a él. No necesitaba adornar los hechos, bastaba con mirarlos. Si usted todavía cree que la decencia importa en un país cansado de excusas, siga conmigo. Porque cuando por fin conseguimos cargar ese teléfono, la verdad no entró sola, entró peleando. A las 9:41, la secretaria logró encender el dispositivo. El abogado defensor exigió acercarse primero. Se lo permití. Revisó la pantalla, revisó la hora, revisó el número de destinatario. Después pidió un receso. Negado. Su señoría, necesito hablar con mi cliente. Ya ha hablado bastante con él. Entonces Brandon se inclinó hacia el abogado y susurró algo rápido. Yo no oí las palabras, no las inventaré, pero sí vi la cara del abogado cuando terminó de escucharlo. Esa cara la conozco. Es la cara de un hombre que acaba de descubrir que su cliente lo dejó caminar a ciegas. Reproduzca el mensaje, ordené. La secretaria tocó la pantalla. No, dijo Brandon, esta vez más fuerte. Eso es privado. Lo miré. Lo privado terminó cuando usted puso las manos sobre otro ciudadano en un estacionamiento municipal. La grabación empezó con un roce, viento leve, tráfico lejano y la respiración del señor Ortega un poco más alta de lo normal. Después, su voz. Calma primero, mucha calma. Lupita, soy yo. Son las 8:06, creo. Estoy en el estacionamiento de Washington Street, frente a la farmacia de la esquina. Hay un BMW en negro metido en la franja de acceso. Ya le pedí al joven que se mueva. Pausa. Después se oyó otra voz, al fondo, joven, clara, burlona. ¿Qué pasa, abuelo? ¿No lo ves? Nadie se movió en la sala. La grabación siguió. Me está hablando feo, dijo el señor Ortega en el mensaje. Si se corta, estoy junto al poste amarillo, al lado de la máquina de boletos. No quiero problemas, solo quiero pasar. Y entonces se oyó la risa, no una carcajada grande, peor, una risa breve, seca, de desprecio. Luego la misma voz joven, más cerca. Adivina dónde estoy parado ahora. Vamos, veterano, usa tus superpoderes. El bastón del señor Ortega vibró una vez contra el piso de la sala cuando el audio llegó ahí. No porque él hiciera teatro, porque su mano reaccionó sola. El abogado defensor levantó la mano. Su señoría, pedimos que se detenga. Esto es profundamente perjudicial. Sí, dije. Lo es. La grabación seguía. Señor, no me toque, dijo la voz del veterano, ya sin calma completa, todavía contenida, pero más tensa. No me toque el bastón. Después se oyó un forcejeo seco. Tela. Un golpe hueco. Alguien trastabillando. Una mujer al fondo diciendo, oiga. Y después, la misma voz joven, ya sin risa. Yo no te empujé, tú te fuiste solo. La secretaria quitó el audio. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque la sala se había quedado inmóvil y ella también necesitó un segundo. Yo no hablé enseguida. Brandon sí. Eso está sacado de contexto. Esa fue su respuesta. Ni, no soy yo, ni, el audio está alterado, ni, lo siento. Dijo que estaba sacado de contexto. Hay momentos en un tribunal en que una persona se juzga sola. Yo solo tomo nota. El comisionado Whitmore se enderezó en su asiento. No habló. Tenía la vista fija en el suelo, no en mí.
no en su hijo. El abogado hizo un último intento. El audio no capta visualmente el contacto, no demuestra intención. Lo miré por encima de mis gafas. Capta la burla previa, el acercamiento, la advertencia del señor Ortega, el forcejeo y la mentira inmediata. Para esta sala, hoy, me basta para saber con quién estoy tratando. Brandon abrió la boca, volvió a cerrarla y luego soltó una mueca. Solo estaba bromeando. Ahí sí levanté la voz. Bromeando, nadie respiró. Un anciano ciego le pide espacio para bajar con seguridad y usted responde imitándolo, sujetándole el bastón y empujándolo. ¿Y eso es una broma? Movió la mandíbula, miró a su padre, no recibió ayuda. Yo había presidido miles de audiencias antes de esa mañana. Multas, excusas, choques, insultos, imprudencias. Pero la crueldad tiene un sonido distinto cuando la oye un tribunal completo, y esa sala acababa de oírlo. Entonces hice algo que rara vez hago. Reprodúzcalo otra vez. La defensa se puso de pie de golpe. Su señoría, otra vez. La secretaria obedeció, y la segunda vez fue peor, porque ya no había suspenso, ya no había discusión sobre si la voz era de Brandon, ya no había margen para fingir que aquello era una confusión de estacionamiento. La segunda vez, cada palabra cayó donde tenía que caer. ¿Qué pasa, abuelo? ¿No lo ves? Usa tus superpoderes. Yo no te empujé. La mentira estaba pegada al empujón con menos de 2 segundos de distancia. Cuando terminó, el comisionado Whitmore cerró los ojos un momento, solo uno. Luego se levantó despacio. Su señoría, ¿puedo? Si va a hablar, hágalo donde todos lo oigan. Vaciló. Ese fue probablemente el instante más extraño de toda la mañana. Un comisionado de policía acostumbrado a mandar hombres armados esperando permiso para decir una frase en una sala municipal. No vine a interferir, dijo al fin. Me alegra oírlo, respondí. Se volvió hacia su hijo, no hacia mí. ¿Es tu voz? Brandon tardó tanto en contestar que la respuesta dejó de importar. Brandon, sí. Una sola sílaba, y con eso se terminó el apellido como escudo. El veterano no giró la cabeza, no buscó el momento, se quedó quieto, con la barbilla apenas levantada, escuchando. Los hombres que han atravesado suficiente ya no necesitan teatro cuando llega la verdad. El abogado pidió hablar en privado con su cliente. Se lo concedí por 2 minutos, nada más. Los vi cuchichear al costado, vi a Brandon negar con la cabeza varias veces, vi al padre inmóvil, sin acercarse. Vi al señor Ortega sentado igual que al principio, salvo por una cosa. Ahora tenía la mano abierta sobre el bastón, ya no cerrada. Cuando la defensa volvió, pidió modificar la declaración. Eso también pasa mucho. La verdad entra por una rendija y de pronto la memoria del acusado mejora. Mi cliente reconoce que hubo palabras impropias, dijo el abogado, y un contacto desafortunado, aunque sostiene que no hubo intención de lesionar. Brandon me miró como si aquella admisión parcial fuera un sacrificio enorme. No lo era, era cálculo, y llegaba tarde. ¿Daño al señor Ortega? Pregunté. La secretaria me pasó una nota del reporte médico. Contusión leve en cadera izquierda, abrasión en antebrazo, bastón partido en el extremo inferior, traslado en taxi accesible porque no pudo continuar solo. Total documentado, $1,842.16 entre bastón nuevo, evaluación clínica, traslado y dispositivos de apoyo temporales. Leí la cifra en voz alta. Brandon tragó saliva por primera vez en toda la mañana. Y aquí es donde mucha gente espera una multa y un sermón, un golpe pequeño de martillo, un compórtese mejor y a casa. Pero no. Algunos actos exigen algo más exacto, no más ruidoso, más exacto, porque el problema no era solo que empujó a un hombre mayor, el problema era el tipo de hombre que eligió empujar y la razón por la que se sintió libre de hacerlo. Escúcheme bien, la ley castiga acciones, pero un tribunal también puede corregir arrogancias cuando todavía hay algo que salvar, y yo todavía no había decidido si en Brandon Whitmore había algo que salvar. Lo que sí sabía era que no iba a salir de mi sala creyendo que esto se compraba con un apellido o con un abogado caro. Lo miré de frente. Póngase de pie. Se puso de pie. Mire hacia el señor Ortega. Tardó. Luego giró apenas. No a mí, a él. Giró del todo. Ahora escúcheme usted.
La ceguera del señor Ortega no lo hizo débil, su comodidad sí lo hizo cobarde, su apellido no es defensa, su edad no es excusa, y su dinero no va a limpiar el sonido de esa grabación. No seguí, no hacía falta. Entonces, dicté la resolución. Por la invasión de la zona de acceso para discapacidad, impuse la multa máxima permitida por la ordenanza municipal. Por la alteración del orden con contacto físico, agravado por vulnerabilidad evidente de la víctima, registré responsabilidad plena y suspendí la sanción de custodia condicionada a cumplimiento estricto. Ordené restitución total de $1,842.16 pagaderos en 10 días hábiles. Ordené, además, 240 horas de servicio comunitario supervisado, no en una oficina de su padre, no en una fundación de amigos, no firmadas en un papel para cubrir expediente, sino en el programa de movilidad y acompañamiento para veteranos con discapacidad visual del Estado, sábados y domingos, entrada a las 7:00 de la mañana, durante 6 meses, con informe semanal, directo al tribunal. Brandon levantó la cabeza de golpe. Su señoría, yo trabajo entre semana. Ahora también trabajará los fines de semana. El abogado intentó intervenir. Solicitamos reconsideración sobre la naturaleza del servicio. Negado, seguí. Ordeno un curso certificado de orientación sobre discapacidad visual, costeado por usted. Ordeno una disculpa escrita al señor Ortega. Y ordeno una disculpa oral aquí mismo, hoy, antes de salir de esta sala. Brandon palideció. No era por el dinero, no era por las horas, era por la palabra oral, público, sin filtro, sin asesor. Ahí estaba la parte que más temía, pero todavía faltaba una. Miré al comisionado. Y dado que el nombre de su padre estuvo presente en esta sala antes de que él dijera una palabra, también ordeno que el primer día de ese servicio comunitario usted se presente sin escolta, sin vehículo oficial, y que el registro de asistencia lo firme personalmente el director del programa y lo remita al tribunal. Si falta una sola vez sin causa documentada, activar la sanción suspendida completa. La sala siguió en silencio. Entonces, el comisionado hizo algo que yo no le pedí. Se puso de pie otra vez. Entendido, su señoría. No defendió a su hijo, no me discutió la orden, no pidió trato especial, solo dijo eso, entendido. Y si usted cree que ahí terminó, espere, porque el momento más duro no fue la sentencia, fue la disculpa. Le indiqué a Brandon que hablara, se quedó inmóvil. Ahora, miró el piso, miró a su abogado, miró a su padre. Ninguno habló por él. Al final, miró al señor Ortega. Lo siento, sí. No, dije. Toda disculpa falsa empieza con sí. Él cerró la boca. Otra vez. Tragó saliva. Señor Ortega, lo empujé. Me burlé de usted y mentí aquí. Nada más. Pero esta vez era verdad. El veterano levantó apenas la cabeza en dirección a la voz. Sí, dijo. Eso hizo. No añadió nada. No pidió cárcel, no pidió ruina, no pidió humillación. Algunos hombres, cuando la verdad por fin se dice en voz alta, no necesitan adornarla. Yo creí que la audiencia había terminado, pero el señor Ortega levantó una mano. Su señoría, sí. ¿Puedo decir una cosa más? Puede. Se acomodó la chaqueta con una lentitud limpia y dijo: yo no quiero que lo traten mal por mi culpa. Quiero que aprenda a tratar bien a la gente cuando nadie lo está viendo. Eso fue todo. No lloró, no tembló, no buscó aplauso. Soltó una frase y la dejó en medio de la sala, como se deja una herramienta sobre una mesa, para que alguien la use o quede expuesto por no usarla. Mire, después de tantos años en el estrado, yo he aprendido esto. La misericordia pesa más cuando viene de quien tenía derecho a negarla. Y esa mañana, la parte más fuerte no salió de mi boca, salió de la del hombre que había entrado con un bastón roto. Tomé nota de su comentario y cerré el expediente con fecha de revisión a 30 días. A las 10:02 de esa mañana, la sala 3B ya no era la misma con la que habíamos empezado. El audio estaba archivado.
juzgado. La orden estaba dictada. La máscara del muchacho estaba en el suelo, aunque nadie la viera. El ujier se acercó al señor Ortega para ayudarlo a ponerse de pie. El comisionado dio un paso, quizá con la intención de ofrecer el brazo. El veterano ya había encontrado su bastón nuevo provisional junto a la mesa. Se incorporó solo. Eso me gustó. Antes de salir, Brandon hizo algo pequeño, pero real. Se apartó del paso, no porque se lo mandaran, porque entendió, al menos por un instante, que era él quien debía quitarse del medio. No sé cuánto de esa lección le duró al salir del tribunal. Nadie puede saberlo ese mismo día. Los jueces no vemos el alma, vemos conducta, oímos palabras, pesamos hechos. Pero sí sé esto: durante 6 meses recibió reportes firmados. Llegó temprano, faltó una sola vez por gripe con constancia médica, cumplió las 240 horas completas, pagó la restitución al tercer día. Y en la última revisión ya no llevaba aquella sonrisa, llevaba silencio. El director del programa me envió una nota breve. No era para hacer cine, solo para cerrar expediente. Decía que Brandon había aprendido a guiar correctamente a veteranos con baja visión, desde la puerta hasta el transporte, que ya no tocaba a nadie sin avisar, y que durante la 4ª semana uno de los usuarios le pidió leerle en voz alta una carta porque le temblaban las manos. Brandon la leyó de pie, despacio, sin bromas. Yo no necesito convertir eso en redención completa. La vida real no funciona así. Un solo castigo no fabrica un santo, pero a veces basta para romper una costumbre vieja, la costumbre de despreciar al que parece indefenso. Y eso, para un tribunal, no es poca cosa. Todavía recuerdo el sonido de esa grabación. No por el insulto, he oído insultos peores. Lo que no olvido es la serenidad con la que el señor Ortega dejó constancia de su miedo antes de que lo tocaran. No quiero problemas, solo quiero pasar. Esas fueron sus palabras. Un hombre pidiendo apenas el espacio que la ley ya le daba. Ni privilegio, ni favor, solo paso. Y un joven, protegido toda su vida, decidió convertir ese pedido mínimo en un juego. Ese día aprendió que no era un juego. Yo también vi otra cosa, y se la digo a usted porque vale la pena recordarla en estos tiempos ruidosos. La verdad no siempre llega con video perfecto, testigos impecables y música de fondo. A veces llega en una voz cansada, grabada a las 8 y 6 de la mañana, en un teléfono barato, con tráfico detrás y lluvia cerca. A veces llega temblando un poco, pero cuando es verdad, igual sostiene el peso. Y cuando por fin la oímos 2 veces en una sala llena, nadie volvió a reírse. Esa fue la mañana en que un hijo de comisionado entró creyendo que lo protegerían los galones ajenos y salió entendiendo que hay lugares donde el apellido se queda en la puerta. Y esa fue la mañana en que un veterano ciego, con un bastón en la mano y la dignidad intacta, vio con más claridad que todos los demás. Yo solo hice mi trabajo, pero lo hice hasta el final.